Buenos días compañeros, mi grupo está conformado por Mariana Castañeda y quien les habla Julián López. En el día de hoy les explicaré algunos factores responsables de la pobreza en nuestra sociedad. Bueno, para entrar en contexto, ¿sabe usted qué es la pobreza? Bueno, la pobreza, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, la ONU, es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. La pobreza no depende solo de ingresos monetarios, sino también del acceso a servicios. Para saber si un país es pobre o no, hay unas organizaciones que miden el estado de la pobreza del país. Estos son la GINI y la NBI. Nuestro propósito en nuestra presentación es explicar las causas de la pobreza que están siendo cada vez más notorias y agudas en la sociedad, como también exponer la importancia de estos. En primer lugar, hablaremos del factor socioeconómico, luego abordaremos la desigualdad como causante de brechas en la sociedad y finalmente daremos nuestra conclusión acerca del tema. El primer factor causante de la pobreza, del cual vamos a hablar hoy, es el socioeconómico. Según Speaker, las necesidades mantienen un vínculo estrecho con los recursos. Puede considerarse que la pobreza se refiere a circunstancias donde las personas carecen de ingresos, riqueza o recursos para adquirir o consumir las cosas que necesitan. En este mismo sentido, si la pobreza está asociada a una falta de recursos, también puede ser entendida en términos económicos. Por ende, uno de los ángulos más utilizados para cuantificar la pobreza es el de los ingresos, a tal punto que algunos científicos sociales consideran que la pobreza es equivalente a bajos ingresos. Además, según el Banco Mundial, la pobreza es la incapacidad para alcanzar el nivel de vida, considerado el mínimo decente. ¿Qué significa esto? Bueno, voy a hablar sobre dos puntos. El primero es, según Sandoval, a mayor falta de ingresos, los hogares poseen menores posibilidades de obtener servicios de necesidades básicas, productos, alimentos necesarios para la subsistencia de estos y viceversa. Por ende, la falta de ingresos resultaría en un eje económico, el cual estaría estrechamente relacionado con la pobreza. Y el segundo punto sería, por otra parte, la calidad de vida se preserva si la persona puede y tiene cómo sustentar sus costos individuales y familiares. Esto debido a sus labores como empleado, generando un ingreso económico que además le sirva para saciar necesidades que seres vivos debemos realizar, como por ejemplo viajar en tiempos de ocio, ciertas comodidades que se facilitan gracias al salario que reciba. Sin embargo, cuando se procede el desempleo, esto desaparece. Por tal motivo se pierde la calidad de vida. Aparecen las dificultades, las deudas, inconvenientes individuales y como familiares y competentes influyen en el individuo, y con base a ello, cuando la persona no posee un empleo y por ende tampoco una fuente de ingresos, viene consigo la pobreza. Un ejemplo de esto podría ser cuando una familia tiene de cabeza de hogar a una persona que está desempleada. Esto lleva a que la misma no tenga los medios suficientes para cumplir sus necesidades básicas. Por consiguiente, la familia estaría en un estado de pobreza. Ahora hablaremos sobre el segundo factor, el cual es la desigualdad. Según la ACNUR, la desigualdad económica se refiere a la mala distribución de las riquezas entre las personas. Por ende, la diferencia entre los niveles de ingresos de una persona considerada rica y una persona considerada pobre refiere a un problema de acceso a bienes y servicios para dichas personas en condición de pobreza. Asimismo, una persona puede ser considerada pobre cuando se encuentra en una situación de desventaja frente a otra en la sociedad. Según Hoggins y Jenkins, las definiciones de pobreza empleadas alrededor del mundo por los países más desarrollados se enfocan en encontrar los niveles de ingresos necesarios para acceder a los niveles mínimos aceptables de vida de ese país en ese momento. Por lo tanto, es inevitable admitir la relación tan estrecha que hay entre la desigualdad y la pobreza, porque muchas condiciones y magnitudes de
se encuentra por debajo de los niveles estables de vida, o es decir, en condiciones de pobreza. Pero ustedes se preguntarán, si todas las personas somos poseedoras de igualdad, ¿por qué se da esto? Algunas de las razones que hemos encontrado son la inminente desventaja y exclusión social que hay en nuestra sociedad, valga la redundancia. Asimismo, la pobreza puede ser vista como ese conjunto de relaciones sociales de la cual una persona es excluida y por lo tanto no llega a gozar de una vida social normal. Por consiguiente, la exclusión social es un aspecto muy importante de esta problemática. De la misma manera, la estigmatización, el rechazo y los imperativos morales son actos cotidianos de la misma. Un ejemplo de esto es cuando una persona se encuentra a punto de entrar en el estado de pobreza. Todo su círculo social, lejano y cercano, comienza a alejarse, a excluirlo e incluso a rechazarlo, solo por tener la palabra pobre como estatus. Aquí, en ese momento, podemos ver cómo los estigmas de la sociedad sobrepasan a los derechos. Aquí mismo podemos ver ejemplificada en esta gráfica los malos ingresos o la mala distribución de los ingresos que hay en Colombia y también la desventaja social y monetaria que se encuentra en la misma. Sintetizando todo lo anterior, la desigualdad y los factores socioeconómicos son causantes e influyentes en la temática de pobreza, considerando que la pobreza debe ser tratada como un tema multidimensional y de distintas causantes, debido a que esta está compuesta por diferentes rasgos. Los factores socioeconómicos son fundamentales para controlar los niveles de ingresos o aumentarlos, debido a que una familia necesita de estos para subsistir en la sociedad. Igualmente, la desigualdad y todo lo que ésta conlleva, como la exclusión social, el rechazo y las desventajas sociales, son variables que intensifican la brecha de la pobreza en la sociedad. Por ende, todo esto tiene relación con los derechos sociales y personales de una persona, sus vivencias personales y su condición digna de vida. Así, cada una de estas variables o factores antes mencionados se relacionan y son causantes de la pobreza. Para finalizar, destacaremos esta frase: la pobreza no solo se limita a una dimensión, como por ejemplo el ingreso, se manifiesta en todas las dimensiones de la vida, como la vivienda, la salud y la educación. Muchas gracias.